Voy a decirte algo incómodo desde el principio. Si los universos paralelos no existieran, a la física moderna le faltaría algo, y no algo pequeño. No estoy diciendo que existan. Digo que sin ellos, algunas ecuaciones no cierran. Y cuando las matemáticas no cierran, la realidad suele ser más rara de lo que nos gustaría admitir. Quédate hasta el final, porque la pregunta importante no es si existen otros universos, sino por qué solo percibimos uno. Cuando la ciencia habla de universos paralelos, no habla de portales, no habla de saltos astrales, ni de versiones tuyas con un mejor sueldo. No. Habla de modelos matemáticos que describen la realidad y que, llevados hasta el final, sugieren que nuestro universo podría no ser el único. Esto suena poco espectacular, y eso es buena señal. Vamos a entrarle al tema con la mecánica cuántica. Veréis, a nivel microscópico, las partículas no se comportan como cosas sólidas, sino como probabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que un electrón puede estar aquí, puede estar allí, o puede estar incluso en ambos lados a la vez. Eso se llama superposición. Como parte técnica podemos decir que la función de onda describe todos los estados posibles del sistema. El problema es este. Cuando medimos, solo vemos uno. Y digo yo, ¿qué ocurre? ¿Desaparecen los otros o desaparecen solo para nosotros? En 1957, un científico llamado Hugh Everett propuso algo muy simple y muy molesto a la vez. Dijo, ¿y si la función de onda nunca colapsa? ¿Y si los resultados ocurren? Veréis, no es porque el universo sea creativo, sino porque las ecuaciones nunca dicen que colapse. Aquí nace la interpretación de muchos mundos. Digo yo, no se crean universos por capricho, se aceptan las matemáticas sin maquillaje. Vamos con el concepto clave número 2, la de coherencia, de una forma explicada clara para que todos lo entendamos. Bien, una vez que estamos en este punto, ahora la pregunta obvia es la siguiente. Si hay muchos mundos, ¿por qué no los vemos? Aquí entra la de coherencia. Cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno, la información se dispersa, las fases se pierden y los estados dejan de interferir. El resultado técnico es que las ramas se vuelven ortogonales en el espacio de Hilbert. Resultado práctico, no se puede interactuar con ellas, no se puede detectar directamente. Resumiendo, no es que estén lejos, es que están fuera de tu alcance visual. Todas estas teorías ganan credibilidad en el límite honesto. Y ahora eso es freno de mano. Muchos mundos no están comprobados experimentalmente como algo distinto de otras interpretaciones. Simplemente se predice lo mismo. Funcionan igual. No se puede diferenciar. Aún. Ojo, esto significa que nadie puede usarlo como verdad absoluta, aunque algunos lo interpreten con un entusiasmo místico. El multiverso cosmológico es un problema demasiado grande y ahora subimos de escala. La inflación cósmica explica por qué el universo es homogéneo, casi plano y estructurado. En algunas versiones la inflación no se detiene en todas partes. Tiene como resultado regiones desconocidas, universos burbujas, diferentes constantes físicas. Y yo digo, sí, esto es cierto. El universo no es especial, es una mera estadística. Se busca evidencia también en la filosofía. Y aquí viene la parte seria. Si universos burbujas colisionaron, podrían dejar huellas en el fondo cósmico de microondas. Y esto se busca mediante patrones circulares, ansiometrías específicas o correlaciones improbables. Hasta ahora
nada concluyente, pero sin límite cada vez más precisos. La ciencia no promete respuestas, pero sí promete no mentirte. Llegamos al concepto clave número 3, percepción y filtro. Y aquí llegamos a un punto delicado. La ciencia no te dice que los déjà vu prueben que existen otros universos, o que la conciencia salte de línea en línea. No, pero sí te dice algo interesante. Percibimos una realidad extremadamente filtrada. Nuestros sentidos, nuestro cerebro, nuestra conciencia no son más que selectores, no son ventanas abiertas a otro mundo. Y pienso, ¿y si no vemos otro mundo, no porque no existan, sino porque no podríamos soportar verlos? Bueno, llegamos a mi reflexión final y aquí viene quizás una reflexión incómoda para muchos. Si existen universos paralelos, el verdadero misterio no es dónde están, sino el por qué solo percibimos uno. Tal vez no vivimos en un universo único, tal vez vivimos en un universo enfocado, recortado, estabilizado, porque una conciencia expuesta a todas las posibilidades no sería libre, sería ingobernable. Quizás nos ocultan otros mundos, quizás nos protegen de ellos, o quizás simplemente todavía no estamos preparados para mirar sin rompernos. Te digo lo de siempre, observa, duda y desconfía de quien te lo entrega todo demasiado claro. Y no olvides seguirme en el Loco canal de comunicaciones. Recuerda que el Loco observa incluso cuando la realidad no coopera.